Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Psico Breve, canal dirigido a psicólogos, psicoterapeutas y amantes de la terapia breve estratégica. En el último video, el profesor Giorgio Nardone nos hace una clasificación de categorías de los trastornos mayores. Pero devolvámonos un poquito. Recordemos que las patologías en donde la sintomatología corresponde al trastorno son aquellos casos en donde hay una problemática específica e invalidante, como por ejemplo un trastorno de pánico, una fobia, los trastornos de alimentación, las disfunciones sexuales, el bloqueo del desempeño. Aquí, según la APA, la American Psychological Association, nos dice que son los casos que más se presentan en consulta, que más llegan a psicoterapia clínica. Es donde la terapia breve estratégica tiene una gran eficiencia y eficacia y se pueden resolver en un promedio de 10 sesiones, es decir, de 3 meses de tiempo. Pero ¿qué pasa cuando estos trastornos de problemática específica se cronifican? Miremoslo a continuación en la magistral exposición del profesor Giorgio Nardone. Nell'ambito della psicoterapia noi possiamo dividere la casistica che arriva in due grandi gruppi. Nosotros en el ámbito de la psicoterapia podemos dividir una causística en dos grandes grupos. Tutte quelle psicopatologie dove la sintomatologia corrisponde al disturbo. Aquellas patologías en las que, aquellos casos en los que las patologías corresponden al trastorno. E che se quindi azzeri la sintomatologia, azzeri il disturbo. De tal manera que si se extingue la sintomatología, se extingue el trastorno. E questa è l'area dei disturbi fobici, ossessivi, compulsivi. Este es el área de los trastornos fóbicos, obsesivo-compulsivos, obsesivos. Disordini alimentari. Trastornos de la conducta alimentaria. Disfunzioni sessuali. Disfunciones sexuales. Intervento sui bambini. E intervenciones sobre niños. Dinamiche conflittuali di coppia. Dinámicas de dificultades entre las parejas. Ma come vedremo, anche questi disturbi, quando si cronicizzano, diventano una cosa differente. Pero como vamos a ver, cuando cualquiera de este tipo de patologías se vuelven crónicas, se vuelven una patología distinta. Il secondo gruppo El segundo grupo appartiene a quelle psicopatologie dove la sintomatologia non corrisponde al disturbo. Esto se refiere a aquellos casos en los que la sintomatología no corresponde al trastorno. E questo è il caso dei disturbi borderline, dei disturbi di personalità. Esto es el caso de los trastornos borderline, de los trastornos de personalidad, delle psicosi, de la psicosis, delle isterie, de la histeria e di altre forme di psicopatologia cosiddetta maggiore. Y digamos que otras patologías que se definen como trastornos mayores. In questa categoria rientrano, purtroppo, come ho anticipato, anche disturbi come disordini alimentari cronicizzati nel tempo, disturbo ossessivo compulsivo cronicizzati nel tempo, panico cronicizzato nel tempo. Entonces, desafortunadamente, cuando algunas de las patologías que mencioné como la primera categoría, como son trastornos de la conducta alimentaria, que se vuelven crónicos o obsesivo-compulsivos o incluso de pánico, cuando ya se vuelven crónicos, entran dentro de esta segunda categoría que les estoy hablando. Cosa significa cronicizzate? ¿Qué significa crónico? Un disturbo che persiste da almeno 5 anni e spesso molto di più. Es un trastorno que dura mínimo 5 años y pues que se puede mantener incluso después de eso. La maggioranza dei casi che noi abbiamo visto in questa categoria sono persone che hanno attacchi di panico da 15 anni, 20 anni, un disturbo ossessivo compulsivo da 10 anni. La mayoría de los casos que hemos visto, digamos, referente a esta categoría, son personas que tienen ataques de pánico durante 10 años, 15 años o trastornos obsesivo-compulsivos durante también este lapso de tiempo. Anoressiche che sono in anoressia cronicizzata da 25 anni. Anoréxicas que llevan 25 años con el trastorno. In questo caso, il fatto che una patologia che poteva essere risolta in tempi brevi non è stata risolta in tempi brevi. Entonces, en estos casos en los que una patología que podía haberse resuelto en tiempo breve, no se resolvió en ese tiempo, ha fatto sì che la persona negli anni abbia strutturato un equilibrio basato sulla patologia. Lleva a que la persona haya estructurado después de unos años un equilibrio sobre la patología misma. Che vuol dire che non ha vissuto la vita come avrebbe dovuto viverla. Es decir, que no vivió la vida como la debió haber vivido.
Quindi quando andiamo a risolvere la sintomatologia Entonces, cuando en estos casos vamos a resolver la sintomatología in tempi brevi, en tiempo breve, poi ci troviamo una persona che ha un buco nella vita No di sé. molti anni nos encontramos que es una persona que tiene como un hueco en la vida de muchos años. e che quindi deve costruire di nuovo quello che non ha costruito negli anni in cui è stata rapita dalla patologia. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos casos es ayudarle a esta persona a construir una vida, digamos que en ese hueco que tuvo a raíz de la patología no pudo vivir y no pudo construir. Questa è una categoria molto importante perché nel nostro caso è la più frequente. Esto es una categoría muy importante porque en nuestro caso es bastante frecuente. È quella in cui abbiamo, per farvi un esempio, la persona che ha cominciato a soffrire di attacchi di panico in adolescenza. Entonces, para ponerles un ejemplo, es una persona que empieza a sufrir o a padecer ataques de pánico durante la adolescencia, Non riesce a venirne fuori no logra resolverlos o salir de ellos, e il suo difendersi dagli attacchi di panico la induce a strutturare una vita condizionata da questi. y buscando, digamos que defenderse o superar los ataques de pánico, lo que termina haciendo es construir una vida en torno a ellos. Quindi si troverà, se è donna, un fidanzato iperprotettivo, Entonces, por ejemplo, se encuentra, si es una mujer, se encuentra un novio que es sobreprotector. se è uomo molto spesso non riesce a uscire dalla famiglia perché rimane dipendente dai genitori. Si es un hombre, entonces es una persona que se vuelve muy dependiente de los padres y no logra tomar distancia de hacer una vida fuera de su familia, su núcleo familiar. Quindi il primo disturbo si trasforma in un disturbo di personalità dipendente o evitante. Entonces, un primer trastorno se vuelve o se convierte en un trastorno de personalidad que puede ser dependiente o evitativo. Il 50% dei pazienti che si rivolgono a una terapia Y es que el 50% de los pacientes que buscan una terapia richiede una terapia non superiore a 10 sedute. requieren de una terapia que no sea mayor de 10 sesiones. E sono proprio quelle dove la sintomatologia corrisponde col disturbo e che non sono state procrastinate per troppi anni. Un altro 25% Hay otro 25%. sono disturbi che non richiedono una terapia più prolungata di 25 sedute. Son casos en los que se requiere una terapia no más larga de 25 sesiones. E questi sono in particolare quelli che chiamavamo i casi cronicizzati. Y estos son los casos que nosotros llamábamos casos crónicos. Quindi disturbi dove sintomatologia e disturbo coincidono ma che si sono procrastinati per un tempo prolungato. En este caso son, perdón la redundancia, son los casos en los que los síntomas y el trastorno coinciden, pero pues digamos que se presentan a lo largo del tiempo, un tiempo más largo. E quindi, come abbiamo detto prima, tendono a diventare disturbi di personalità. Entonces, como dijimos antes, son trastornos que tienden a volverse trastornos de personalidad. E questo è il 75% Es- di quello che si rivolge in terapia. Y esto es el 75% de los casos de las personas que buscan o acuden a una terapia. In questi casi la terapia specifica è decisamente molto più indicata che una terapia specifica generale. Entonces, en estos casos se necesita más una terapia específica que una terapia general. Cosa vuol dire? Una terapia che è calzata alla struttura del disturbo. Es decir, esto significa una terapia que cuadre o que encaje con la estructura del trastorno. Quindi quegli approcci terapeutici che hanno costruito protocolli specifici per specifiche forme di disturbo. Y esto, digamos que se traduce a los modelos de terapia que han construido protocolos específicos para el tratamiento específico de ciertas patologías. Che poi, in maniera tremenda, significa terapia cognitivo-comportamentale, terapia breve strategica. Que en última se resumen en terapia cognitivo-comportamental y terapia breve estratégica. En el siguiente apartado, el profesor Giorgio Nardone nos hablará de cómo es esa relación terapéutica en los casos de psicopatología específica cronificados. Seconda categoria, i casi cronicizzati. La seconda parte non sarà una semplice supervisione, Mientras que en el caso de las patologías que son crónicas, ya el terapeuta no será simplemente un supervisor, ma sarà proprio un rapporto confrontativo, pedagogico, cognitivo, in dei momenti strategico per costruire
quell'equilibrio che la persona non ha avuto modo di costruire durante gli anni della patologia. Entonces, de nuevo, lo que el terapeuta hará en este caso es acompañar a la persona a través de confrontaciones, de intervenciones directas, de intervenciones estratégicas para ayudarle a esa persona que pueda construir la vida que no vivió mientras tenía la patología, que era pues crónica. Nella terza tipologia, En la tercera tipología, proprio fin dall'inizio tu pianifichi questo, desde el comienzo se planifica esto, ovvero che la terapia non potrà essere una terapia breve, es decir, que la terapia no va a ser una terapia breve, ma già sarà una terapia a lungo termine, sino que de entrada se define que va a ser una terapia a largo plazo. Bien, entonces nos queda mucho más claro esta primera categoría de trastornos mayores que nos da el prof. Nardoni. Gracias por acompañarnos, no se les olvide suscribirse activando la campanita, darnos like y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.